Quisiera empezar agradeciendo, pese al breve tiempo que disponemos, a la organización del Congreso, por supuesto, dar la felicitación a los mismos y, por supuesto, también a todos los participantes, porque seguro que sacamos importantes conclusiones y reflexiones de este encuentro científico. Bien, la temática del Congreso que se ha elegido para este sexto Congreso de la Red 1812 ha sido la defensa del Estado de Derecho en el siglo XXI, y yo he querido contextualizar la defensa del Estado de Derecho en el contexto de la Unión Europea, en concreto con la actividad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en estos tiempos de crisis, y pese a ser para muchos el gran olvidado en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, de ese mecanismo que podemos encontrar, ha acabado interviniendo bien a través de cuestiones prejudiciales o bien a través de recursos de incumplimiento. Ha sido a través de su jurisprudencia, que ha sido respuesta a una dinámica negativa, a veces impulsada por los populismos o autoritarismos que podemos observar en el contexto europeo actualmente, y ha venido a concretizar el concepto europeo de Estado de Derecho a través de uno de sus principales elementos, como ha mencionado el profesor López Ullo anteriormente, que es la independencia judicial. Y en esa jurisprudencia ha podido, podemos decir que ha podido transmitir una idea de un poder judicial europeo que considero que es clave para la integración europea. Cierto es, y quería apuntarlo antes de comenzar la materia, que ya en el año 78, en el asunto Cimental, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dejaba claro que el juez nacional, cuando aplica derecho de la Unión Europea, se convierte en un juez europeo. Es decir, que aunque forme parte de un sistema judicial de un Estado miembro, tiene ahí una doble cualidad, una doble condición de juez nacional y de juez europeo. Y incluso llegaba a decir de que el juez común del derecho de la Unión Europea es el juez nacional, mientras que el Tribunal de Justicia es solo un juez excepcional. Pues bien, el primer caso de esta línea jurisprudencial es bien conocido en Portugal, porque es el caso de la Asociación Sindical dos Juízes Portugueses, como se ha pronunciado antes, el año 2018, y no vamos a entrar en cuestiones técnicas por cuestiones de tiempo, pero sí que viene a realizar una novedosa interpretación del artículo 19.1, párrafo segundo del Tratado de la Unión Europea, que dice así: los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión. Para el Tribunal, este artículo viene a ser la concreción del Estado de Derecho consagrado en el artículo 2 del TUE, y viene a relacionarla con el derecho a un juez independiente del artículo 47 de la Carta. Define en esta sentencia la independencia judicial y la considera un factor inherente a la tarea de juzgar. Por lo tanto, lo convierte en criterio determinante para que el ciudadano pueda disfrutar de la tutela judicial efectiva. Además, considera que un adecuado control jurisdiccional efectivo, como garantía de esa protección jurisdiccional del ciudadano, es inherente a todo Estado de Derecho. Claro, esta puede ser considerada instrumentalización de la tutela judicial efectiva para la defensa de los valores de la Unión. Es bastante discutida porque supone una ampliación de la esfera de protección del derecho de la Unión, ya que, como he pronunciado antes, el artículo 19 habla de los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión, que parece ser un margen mayor, según la interpretación del tribunal, del ámbito de aplicación del derecho de la Unión al que hace referencia el artículo 51 de la Carta. Además, también supone jugar un poco con el límite de la atribución de competencias, porque también se ha comentado antes, especie un poco de spoiler, de que es una cuestión íntimamente relacionada con el ámbito de la soberanía nacional, de la soberanía estatal, y el tribunal se arroja para sí mismo, se autoatribuye la competencia para enjuiciar normas referentes al Poder Judicial Nacional de los Estados miembros. Y lo hace en aras de la efectividad y del cumplimiento del derecho de la Unión Europea, para que estos jueces potencialmente aplicadores del derecho de la Unión Europea cumplan con el derecho y los valores de la Unión Europea. Por lo tanto, en base a esto, el juez nacional, como juez europeo, va a deber ostentar independencia judicial como garantía de la protección efectiva de los ciudadanos europeos. Y es que la tutela jurisdiccional efectiva en el contexto europeo no solo corresponde, como digo, al Tribunal de Justicia, sino también a los tribunales nacionales. Y deberán de cumplir, los Estados deberán tratar de cumplir, de que esto se cumpla en su espacio jurídico.
también se ha comentado de que ha habido en torno a una veintena de pronunciamientos donde progresivamente se ha ido definiendo el concepto de independencia judicial, y en todos ellos siempre el tribunal ha cumplido el patrón de entender que cuando un poder judicial nacional está afectado, la colectividad del poder judicial europeo estaría afectado. Es decir, por tribunales de la Unión Europea, insisto, hay que entender tanto tribunales nacionales como los abogados y los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, tenemos ahí una condición donde los jueces nacionales son orgánicamente nacionales, pero funcionalmente son europeos. Esta exigencia de independencia en la organización y en la aplicación del derecho de la Unión viene a confirmar, como ya hizo en el año 86 con la famosa y conocida sentencia Lesber, que la Unión se rige por el derecho, por lo tanto tenemos una unión de derecho. Y que toda normativa en materia de poder judicial de un Estado miembro, sea a través de leyes, pero también a través de los textos constitucionales, va a deber respetar los estándares que marque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En definitiva, podemos decir que el TJUE ha sentado una noción de poder judicial europeo, donde los órganos judiciales que son potencialmente aplicadores del derecho de la Unión Europea van a deber de cumplir con los estándares del artículo 19 que marque el tribunal, y que él será precisamente el árbitro de esos estándares. Por tanto, creo que una vez más el Tribunal de Justicia ha sido elemento clave en este continuo proceso de integración europea. Este proceso de integración que me gusta mucho recalcar la definición del profesor Daniel Sarmiento, que como integración europea, que se entiende el continuo proceso político, social, cultural y jurídico que define la identidad de la Unión Europea como organización supraestatal, pero con espíritu constitucional. Y creo que precisamente a través del derecho, y en concreto del Estado de Derecho, el tribunal ha ido sumando elementos integradores a este proceso. Y es que el resultado que tiene el proceso, una de las consecuencias que tiene, es que constituye a los ordenamientos jurídicos nacionales en ordenamientos jurídicos parciales, siempre interdependientes del ordenamiento europeo. Y es que también viene a resaltar la importancia de que desde la Unión Europea se le da a su valor Estado de Derecho, que como bien dijo Ursula von der Leyen hace unos años, dijo que el Estado de Derecho es el pegamento que mantiene cohesionada la Unión, y debe serlo en un camino de ida y vuelta. Tiene que demostrar el Estado de Derecho una doble vertiente que sirva como paradigma de la actuación de los órganos de la Unión Europea, pero por supuesto también como elemento de control de los Estados miembros que forman la Unión Europea. Y creo que el tribunal, podemos decir que ha sido inteligente en su interpretación, porque ha sumado a los tribunales nacionales a la causa europea. Creo que lo coloca como bastión de defensa de los valores europeos, y creo que también posibilita esta interpretación la aplicación uniforme del derecho de la Unión Europea y la aplicación coherente del mismo. Además, creo que también es bastante importante, en razón de que el Poder Judicial viene a ser considerado como el último garante del Estado de Derecho cuando otros mecanismos han fallado, y también en el contexto del derecho de la Unión Europea, sobre todo el diálogo judicial para temas de cooperación leal y confianza mutua, que marca el artículo 4.3 del TUE, sobre todo con especial atención a los procedimientos de detención y entrega. Entonces creo que es un elemento, el tribunal creo que tiene ahí un elemento de presente, pero también de futuro, porque se garantiza la posibilidad de controlar la vigencia, la garantía del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, pero también, por supuesto, es un aviso para aquellos países que puedan querer en el futuro próximo incluso, podemos tener ahí el caso de Albania, unirse a la Unión Europea. Deben conocer que sus poderes judiciales deben de cumplir con los estándares del artículo 19 TUE que marque el tribunal. Y ya para acabar, quiero lanzar como tres caminos de reflexión, o tres vías de reflexión. Una, creo que merece la pena reflexionar sobre el artículo 7, si de verdad es suficiente o no, el papel que juega el tribunal, y si los mecanismos judiciales que hemos encontrado son suficientes o pueden ser mejorados. Luego, un punto un poco casi de miedo un poco, porque creo que los discursos nacionalistas creo que en la Unión Europea no han desaparecido, y creo que esta interpretación del tribunal puede en un futuro
colisionar o ser motivo de choque con esos movimientos que teníamos, como ya lo fue con el caso polaco. Y luego, pues por acabar con algo, un camino quizás más esperanzador, más ilusionador, si hay un elemento de integración y de cohesión, en vista mucho a la idea que, por ejemplo, la profesora Alessandra Silveira de la Universidad de Minho habla de la integración horizontal, integración del ciudadano. Creo que a lo mejor esta interpretación del tribunal puede abrir la puerta a mejoras en los sistemas, en la calidad de los sistemas judiciales de los Estados miembros, como por ejemplo en temas relativos a la justicia electrónica, a la protección de las víctimas de violencia de género o de los tiempos, de la demora de los tiempos en los procedimientos, siempre como medio de garantía de la tutela judicial efectiva, ya que estamos en Portugal recordando, citando a un gran constitucionalista aquí como el profesor Gómez Canotillo, en todo Estado de Derecho corresponde a unos tribunales independientes decidir el derecho. Muchas gracias, muy obrigado.